Entrevista con Vicente Jorge, que conoció a Alain en otoño 2021. Vicente sufría desde la edad de 17 años pérdidas súbitas de equilibrio que a sus 67 años la ciencia médica, después de muchas pruebas, diagnósticos y tratamientos, clasificó de incurable. Se sanó después de un solo tratamiento de 140 minutos, estando preparado para trascender por ser una persona amable, generosa, valiente, fuerte y sensible. En el pasado, los tratamientos duraban algunos días o semanas, ya que Alain preparaba a sus pacientes antes de poder ser 100% efectivo. En la actualidad, el paciente se debe preparar siguiendo las instrucciones de Alain, leyendo sus libros y notas de autor. Solo de esta manera, un único tratamiento podrá ser 100% efectivo y para siempre. Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes desde Londres. Estás en Valencia, ¿verdad? En Siete Aguas, una población de Valencia, a 50 kilómetros. Muy bien, fantástico. Muy bien, pues voy a preguntarte cuál es el problema que tenías antes de conocer o de dar con Alain. El problema mío era desde hace como 40 años que me caía, sin más, me caía al suelo. No perdía el conocimiento, pero me caía. Durante años estaba cayéndome, una temporada no me caía y la última vez desde hace 8 años que empecé a caerme otra vez y bueno, había días que no me caía y había días que me caía 2 o 3 o hasta 4 veces. Este es el problema importante para mí. Claro, cuando dices que te caías, ¿era que de manera, perdías el conocimiento o simplemente era a nivel físico? Nunca he perdido el conocimiento, era como si no me pudiera mantener de pie y me caía. Intentaban cogerme y a veces se caían junto conmigo. Y yo ya al final a la gente que conocía le decía que no intentara cogerme porque al final nos íbamos los dos al suelo. Y eso, claro, madre mía, porque uno se puede caer en cualquier sitio, darte con la esquina, se le venía de manera... Me he dado en algún sitio donde me he roto una costilla, o me he roto un dedo, o me he roto otro dedo, o siempre iba con golpes por todo el cuerpo. Jolines. ¿Y en qué momento decides ir al médico para investigar qué es lo que te pasaba y qué es lo que te dicen en medicina? Pues desde hace mucho tiempo fui a un hospital aquí en Valencia donde a mí no me lo comentan, a mí me dicen que tengo epilepsia y ya a mi mujer le dicen que además de epilepsia tengo Alzheimer. ¡Ostras! Me dan tratamiento y yo cada día estaba peor, hasta que un momento que necesito renovar mi permiso de conducir, el médico me dice que no hay ningún problema para conducir, pero cuando voy y le digo la medicación que me tomo, me dicen que no puedo conducir. Entonces, mi trabajo era agente comercial, yo me ganaba la vida conduciendo y ante esta situación fui a un hospital a Madrid a hacerme una revisión. Estuve allí 2 días y me dijeron que no tenía nada de esto, que seguramente eran las arterias de las piernas, que se me dilataban con facilidad y que entonces la sangre no llegaba al cerebro y caía. Pero yo me seguía cayendo y en otros hospitales que he ido, pues me dicen que al final me dijeron, mira, como no sabemos lo que es, no te podemos curar, así que no vengas más. O sea, varios hospitales, entiendo bien, te van dando diagnósticos o hipótesis distintas. Correcto. E incluso llegar a medicarte de algo que no tenías. Que no tenía, o sea, estar en tratamiento durante 3 años. Madre mía. Muy bien. Y cada vez estaba peor, porque, claro, no era lo que tenía. Claro. ¿Y en qué momento conoces a Alain o se cruza Alain en tu vida? Pues como me he caído en tantos sitios, en uno de los últimos que me caía era en un taller mecánico que arreglan coches. Y después de caerme allí varias veces, pues me llamó para decirme que si no me importaba, había hablado con una persona, Alain, donde me podía visitar. Yo le llamé porque ya estaba
en tantos sitios había ido y creía que Alain, por lo que esta persona me había comentado, me podía ayudar. Y cuando fui allí fue el último día que me caí. Cuando llegué, saludé a Alain, me caí en ese momento y a partir de ahí ya no me he vuelto a caer. Increíble. Hace casi 6 meses. O sea, desde los 18 años has estado cayéndote. Sí, desde los 18 años he ido cayéndome, unas veces más, otras veces un poco menos, y la última vez ya te comento, 8 años hace que me caía constantemente. ¿Ves a Alain después del tratamiento? 8 años, no te has vuelto a caer. Increíble. No me he vuelto a caer, de momento no me he vuelto a caer. Tocamos madera que y no. Yo ahora ya no pienso ni que me voy a caer. Claro, uno va, o sea, una vida nueva, ¿no? En ese aspecto. Sí. Y entonces te puedo preguntar que cuando vas con Alain y te hace el tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento de Alain? El tratamiento es, durante un tiempo hablamos, sobre todo él más que yo, y luego me puso unas agujas en el cuerpo, en la cabeza, en el cuerpo, en los pies, y al cabo de un tiempo él me las quitó. Yo estuve relajado allí y bueno, en eso consistió. No consistió en nada más que esto. Cuando salimos él me dijo que estaba curado y efectivamente así ha sido. Increíble. Así que recomendarías a cualquier persona con una situación similar o un diagnóstico que se animase a probar Alain. Ya hemos recomendado a varias personas, han ido y los problemas que tenían lo tienen solucionado. Claro, esto cuando lo cuentas a veces hay personas que son incrédulas, que dicen que eso no es posible, pero bueno, la realidad al final es la que es, no hay otra realidad. Desde luego que hay cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, bueno, y muy bien. ¿No te has animado? En el hospital me indicaron que si alguna vez me curaban, que fuera y les dijera lo que Eso era. te iba a preguntar ahora mismo. ¿No te animaste nunca a ir al hospital y decirles, oye, mira... De momento no he ido porque si voy, se lo digo, no se lo van a creer y me van a decir, vale, de acuerdo, adiós, muy buena, pues no voy. Si me llaman y me preguntan, se lo diré, pero si no, no voy. Vale, de acuerdo. Pues Vicente, muchas gracias, muy amable, me parece que eres muy valiente, animándote pues, a contar públicamente tu experiencia y espero que le sirva pues, a mucha gente que la escuche y ¿no? ¿De acuerdo? Esperemos. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Ateltrainer agradece de todo corazón a Vicente, Jorge y Rosa por sus deseos de ayudarnos a poder compartir la sanación ancestral en estrecha unión con la medicina científica. Su testimonio nos ayudará a poder crear las futuras clínicas trascendentales en el mundo, unión entre la medicina científica y la complementaria sanación ancestral, medicina universal. Luchamos para poder crear la Fundación Ateltrainer con el fin de financiar las futuras clínicas trascendentales, cuya principal misión es sanar a niños y jóvenes diagnosticados con enfermedades irreversibles, así como la creación de centros trascendentales Ateltrainer de formación en sanación ancestral y conocimiento trascendental. Sanación de las esencias. Gracias Vicente y Rosa. Agradecimiento para Carolina, que de manera voluntaria nos quiere ayudar a divulgar el conocimiento trascendental y la sanación ancestral. Gracias.